El acta de la sesión 103ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 104ª se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Invitación a los diputados de la comisión y diputadas del Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INEA, señor Pedro Bustos Valdivia, al Seminario Internacional La Importancia de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en Tiempos de Crisis, en conmemoración de los 30 años de existencia de los bancos de germoplasma de INEA Chile, el próximo martes 6 de octubre por plataforma Zoom. Oficio del Ministro de Agricultura, por el cual informa sobre ayuda a la pequeña agricultura campesina perteneciente a las agrupaciones ganaderas de Río Olivares y del Manzano en la comuna de San José de Maipo, región metropolitana de Santiago. Oficio del Ministro de Agricultura, por el cual informa sobre la situación que afecta a usuarios de los programas de desarrollo local en la región del Libertador General Bernardo Higgins, debido a que muchas personas habían quedado marginadas de la bonificación. Oficio del Director de INDAP, por el cual informa sobre la situación de las comunidades pertenecientes a las comunas de San Pablo y Fresia en la región de los lagos y sobre la entrega de ayuda para el Alto Biobío y Paipote al interior de Copiapó. Finalmente, oficio de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual informa sobre la consulta de las medidas y protocolos que se utilizarán con el objeto de fomentar la temporada agrícola después del 15 de septiembre. No hay más documentos en la cuenta, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Presidente. Diputado Jorge Radgeb tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Quisiera consultar si ha llegado algún oficio respuesta de parte del Servicio de Impuesto Interno respecto a cuál es el procedimiento para solicitar el reavalúo de los bienes agrícolas. Resulta que todos sabemos que en marzo convocamos al director nacional, a Hacienda, al propio ministro de Agricultura respecto de un exceso en a mi modo de pensar y de muchos otros parlamentarios, del avalúo de algunos predios agrícolas. Quisiera saber si ha llegado alguna respuesta respecto a este tema, porque en su momento se nos dijo que había que ocupar el formulario, no recuerdo el número en este momento, pero que era el formulario donde tiene varias alternativas, y resulta que a las personas le ha estado llegando la siguiente respuesta respecto a este tema, que conforme a la resolución 46 de fecha 12 de mayo del 2017, debe incorporar un informe agrológico emitido por un ingeniero agrónomo y forestal. Pues bien, revisado la resolución 46 del año 2017, se señala que ese informe agrológico por un ingeniero agrónomo o forestal es para revisar la clasificación de suelo del predio agrícola y no para, en este caso, pedir un reavalúo o una rebaja del avalúo. ¿Y esto por qué quiero insistir en este tema? Porque resulta que está prestando especial importancia a esta situación, porque la región de la Araucanía, de 970 usuarios de SAT, 113 están quedando fuera porque el avalúo fiscal del predio supera las 350, las 3.500 UF. Eso significa que producto de este reavalúo que yo estimo y otros también estiman que fue excesivo en el último periodo, aparejado con reavalúos que se realizaron también en periodos anteriores, ha significado, en primer lugar, como se señaló en su momento, un exceso en el pago de impuesto a la renta, porque muchos tributan por renta presunta, y hoy día están quedando muchos de nuestros agricultores que son usuarios de INDAP fuera de los beneficios de INDAP por esta situación. No sé si finalmente llegó alguna respuesta por parte del Director Nacional del Servicio de Impuesto Interno para solicitar una reiteración respecto a este tema, porque la respuesta que ellos están dando, o los funcionarios están dando, no se condice con lo que ellos mismos han entregado a través de sus resoluciones o instrucciones. Gracias, diputado. Entiendo que aún no ha llegado una respuesta, así que me corrija la señora secretaria,
pero de no ser así, reiteremos. ¿Sí, María Teresa? No, señor. No ha llegado. Sí, En esos términos no, por lo menos. Sí. Presidente, si usted me permite, yo creo que además decir que cuando estuvimos al ministro de Hacienda acá en la comisión, lo que se planteó precisamente no solo del Ministerio de Agricultura, sino también del Ministerio de Hacienda, era que ellos iban a encontrar una solución en relación a la pérdida de calidad de usuario. Porque esto es gravísimo, o sea, el aumento de los reavalúos, ¿no es cierto? Y tiene cierto grado de razón de pedir cuáles son las complicaciones, cuál es el diagnóstico del tipo y la calidad de suelo. Pero aquí, además, se solicitó un pronunciamiento al ministro de Hacienda para que pudiéramos chequear con él qué es lo que iba a ocurrir, y él se comprometió que ellos iban a revisar esto para encontrar una solución a la pérdida de calidad de usuario de los agricultores, ¿no es cierto?, de INDAP. Ojo, los del SAT son los más complicados, sin duda, pero también hay otro tipo de usuario que no está en ninguna asesoría técnica, que no está en ningún tipo de asesoría técnica, ni en SAT, ni los PRODESAL, que van a perder su calidad de usuario para los subsidios y también para el crédito, presidente. Entonces aquí hay una explicación del ministro, hay una explicación del Ministerio de Hacienda, presidente, y obviamente del Servicio de Impuestos Internos. Muy bien, yo les propongo que podamos hacer una sesión sobre este tema, invitando a los involucrados para que nos planteen la solución que INDAP propone para evitar la pérdida de la calidad de usuarios de cientos de pequeños agricultores que en virtud del nuevo reavalúo van a perder esa calidad. Ese es un tema que es... Presidente. Sí. Diputado Barros tiene la palabra. A mí me llegó una resolución exenta del director nacional de INDAP con fecha 25 de junio de 2020, en el cual aprueba flexibilización de procedimiento de realización de usuario. Va a decir que al menos... Yo entiendo, y tendría que volver a leerla, una resolución larga, hasta el año 2021 no va a tener ningún efecto en la acreditación de los usuarios respecto de su incorporación o su no incorporación a INDAP. Por lo tanto, este tema respecto a los usuarios de INDAP, yo entiendo que está resuelto por INDAP a través de esta resolución, en orden a que no hay ingresos ni salidas producto de esta situación del revalúo para pequeños agricultores. Habría que sí me gustaría que nos pudiera mandar formalmente el director nacional de INDAP la información que al menos yo considero tener y que me fue enviado el viernes 26 de junio. Para su conocimiento, dice, esta resolución congela acreditaciones de usuario y minimiza el efecto de los revalúos, al menos durante este año y el próximo. Eso es lo que yo tengo, al menos acá. Estoy en sesión, le llamo de vuelta, por favor, que no pueden... Bueno, ese oficio no ha llegado a la comisión. Eso, ¿qué número es? Se lo voy a mandar, Teresita, al tiro. Gracias, don Ramón. Sin perjuicio de ello, nosotros podemos... pedir, ¿no es cierto?, citar al director nacional de INDAP para poder explicar esta resolución y la solución que se le da a este tema de la pérdida de la calidad de usuarios de cientos de pequeños usuarios de INDAP hoy día, que es un tema que se ha planteado reiteradamente por distintos parlamentarios. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Presidente. Diputado. Sí, gracias. Sin perjuicio de la solución que da INDAP, por lo menos este año y el 2023, porque el avalúo sigue vigente. Sin perjuicio de ello, todavía no tenemos respuesta del director nacional del Servicio de Impuestos Internos respecto de la consulta que se le hizo respecto del reavalúo, porque el formulario que existe nos deriva a una resolución exenta que no nos da solución al tema, nos manda a lo que significa la recalificación de suelo y no al reavalúo del predio en sí. Por lo tanto, me interesa que se clarifique ese tema porque muchos están solicitando su reavalúo, ¿no es cierto?, su rebaja de avalúo, y le piden este informe agrológico, pero es para el tema de calificar la calidad de suelo, si es categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o el que sea,
resolviendo respecto de este tema. La gente quiere mantener su calidad de suelo, pero que le rebajen el avalúo conforme a la situación que se está viviendo, particularmente la pandemia, la sequía que tuvimos el año recién pasado, que ha significado para los agricultores un grave problema, particularmente para los que tributan bajo el sistema de renta presunta. Gracias, presidente. Así es. Vamos a reiterar el oficio por usted solicitado, diputado, ya que no ha llegado la respuesta, sin perjuicio que vamos a tener una sesión especial sobre el tema. Ofrezco la palabra al diputado Alindo. Gracias, señor presidente. Sí, yo tenía problemas de conexión igual que todos, pero estaba escuchando estos puntos. Pero a mí me preocupa una cosa, y quiero ser bien franco, estamos hablando ahí el 99,9% de los integrantes de la comisión es gente de campo. Yo lo he dicho en varias oportunidades, nuestra región es rural, prácticamente semi-rural. El contacto con el campesinado es fluido, permanente. Nuestra cultura es casi netamente campesina, lo que vivimos en la ciudad. Entonces, a mí me preocupa de un tiempo a la fecha las políticas agrarias de nuestro país y por supuesto de mi región, políticas de fondo, políticas estructurales. El señor ministro, desde la primera reunión que tuvimos en esta comisión, comenzó a hablar y tenía un discurso, y tiene un discurso muy atrayente, muy seductor, referente a fortalecer lo que es la agricultura familiar. Y eso conlleva a la ganadería familiar y a toda las pequeñas actividades productivas del campo. Pero en los hechos, en los tiempos normales, lamentablemente este discurso, yo debo señalar en lo personal de que no se ha manifestado en la praxis, en la realidad. Y lo puedo ver cuando recorro mi región. Lo pude ver antes que llegue la pandemia y ahora también lo puedo ver. En este invierno, que ya se está saliendo del invierno, ¿qué se le entregó a los campesinos para combatir el invierno? Un par de fardos de pasto, un par de bolsas de cocetán, a los más antiguos, a los más viejos, a nuestros queridos viejos campesinos de 90, de 85 y tantos años que viven todavía en la precordillera, se les llevaba una canasta familiar. Estuvimos recorriendo la cuenca del lago General Carrera hace un par de semanas atrás y están en una situación, yo diría no caótica todavía, pero van para allá. Y yo echo de menos eso, señor presidente. Usted es un hombre de campo. Nuestro amigo Barro, nuestro amigo Pérez, Emilia Nullao, todos conocen la situación del campesino. Y yo estoy echando de menos que como comisión nos estamos dejando llevar por un calendario, que si bien es cierto son temas importantes, pero no son temas estructurales. ¿Puedo entrar? Y hoy día, si nosotros no nos ponemos en la colorada, no nos ponemos en una situación no frontal, pero en una posición decisiva o decidida referente a las políticas que el Ministerio de Agricultura y el gobierno está llevando adelante, vamos a ser cómplices tal vez de la desaparición de muchas comunidades indígenas, de muchos pequeños y medianos campesinos a través de nuestro territorio nacional. Entonces yo quiero hacer un llamado sin ser experto en la materia, pero mi instinto de sobrevivencia me marca de que hoy día estamos cayendo en el juego del sistema. Ejemplo, ¿qué apoyo real y efectivo ha existido con esta pandemia de parte del Ejecutivo y de parte del Estado, más que del gobierno, de parte del Estado, que nosotros somos parte del Estado, por ejemplo, a los pescadores artesanales? Ninguno. ¿Qué apoyo efectivo, real, de sobrevivencia le ha entregado el Estado a los pymes, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Qué le han entregado
a gente que está hoy día en condiciones paupérrimas, como son los discapacitados, los jubilados, los pensionados, etcétera, etcétera. Solamente soluciones parche. Y yo digo, hoy día también acá al campesinado se le están entregando soluciones parche. Necesitamos discutir políticas, cómo generamos que nosotros seamos autosustentables, que tengamos por lo menos porotos para comer. Cuando se entregaron las primeras canastas familiares, el mismo ministro lo anunció, no sé cuántas miles de toneladas de lentejas tuvo que comprar en el extranjero porque Chile quedó sin lentejas para entregar las canastas familiares, que sí hacían falta para la gran cantidad de chilenos que en ese momento lo necesitaban, pero no teníamos lentejas. Entonces yo digo, quiero hacer un llamado, sin dármelas de experto para nada. Todos me conocen mis gracias y mis desgracias como persona, como diputado también. Tengo mis limitaciones, pero creo que con gente que tenemos en nuestra comisión, gente desde la derecha hasta la izquierda, de la izquierda a la derecha, tenemos que hacer una propuesta seria, contundente, irrefutable, de que aquí como comisión tenemos el deber de generar políticas estructurales, políticas de fondo, sobre políticas, digamos, agrarias, ganaderas y todo lo que concierne las actividades productivas del campo. Si no, vamos a permitir que se instale con mucha fuerza el latifundio. Y les voy a dar un ejemplo. Hoy día ya en Chile se está vendiendo territorio chileno. Hay una isla que sale en el mercado internacional. Una isla que es territorio chileno, estamos vendiendo nuestra patria al mejor postor del mundo. No me acuerdo cómo se llama la isla. Y ese es un indicio que realmente las cosas se están tejiendo muy mal. Yo quiero hacer un llamado a la comisión y a todos los amigos y compañeras que tenemos en la comisión, ¿cierto? Es cierto, el discurso del señor ministro es contundente, como dije yo, muy atractivo, pero en la práctica vemos cómo nuestros campesinos día a día se están viniendo a la ciudad, están vendiendo su territorio. Aquí ya están vendiendo los viejos, las vacas las están vendiendo a mitad de precio, los corderos las ovejas a mitad de precio. Ya no tienen caballos porque dicen que los caballos comen mucho pasto. Y sus campos lo están vendiendo también a mitad de precio. Eso tenemos que evitarlo. Y es nuestra labor, es nuestra función, es nuestra obligación. Señor presidente, he dicho. Muchas gracias, diputado Linco. Tiene la palabra el diputado José Pérez Arriagada. Hola, presidente. Buenas tardes. Saludar a todos los presentes. Quiero consultar por algo que solicité hace ya varias semanas. Que el SAC nos diga por qué se está obligando a los agricultores a vacunar contra la influenza equina. ¿Cuál es la cepa que quieren controlar? Se hizo la consulta hace varias semanas. No es posible que tengamos que esperar tanto tiempo para tener una respuesta del Servicio Agrícola y Ganadero. Ahora, lo curioso es que esta vacuna que están exigiendo, según me han dicho los veterinarios, ¿no es cierto?, para que se pueda colocar a todos los equinos, en algunos casos tiene un costo de 15.000 pesos por vacuna. En otros cuesta mucho menos, la misma vacuna. Pero si nosotros estamos vacunando contra la cepa A y viene una influenza que es cepa X o Z o B, no va a servir de nada la vacuna. Entonces, ¿a qué se debe que se obligue, ¿no es cierto?, a vacunar a todos los equinos del país con una vacuna que no conocemos cuál es la finalidad y por qué se va a tener que obligar a la gente a utilizarla en circunstancias que lo que hay que hacer es distanciamiento solamente cuando tenemos fiebre equina? Eso es lo que se hace, porque no se sabe cuál es la cepa que puede afectarnos en un momento dado, salvo que haya algún adivino ahora en el SAC y que pueda decirnos, ¿no es cierto?, cuál es la cepa que va a afectar en esta temporada, pero creo que ese caballero no está en Chile todavía. Entonces, hace ya varias semanas que se hizo la consulta, presidente, y no tenemos respuesta. Entonces, ¿cómo queremos hacer más cosas en este ministerio si no somos ágiles para responder, ¿no es cierto?, una consulta de la Comisión de Agricultura que ya deberíamos tenerla hace mucho rato? Por eso hay malestar, porque no estamos funcionando adecuadamente con la velocidad que corresponde, hay mucha burocracia y eso no nos sirve en ningún servicio del Estado. Gracias.
Gracias, diputado José Pérez. Entiendo que la respuesta aún no ha llegado y me comprometo que esta semana podemos resolver ese tema o hacer gestiones personales para que le den una respuesta satisfactoria a su petición. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Muy bien. Yo, presidente, Harry Jürgensen. Diputado Jürgensen, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bien breve. Tiene que ver, presidente, con una resolución exenta que se publicó este mes, que establece la exigencia para la internación de heno y paja de alfalfa u otras forrajeras, sus productos y subproductos destinados a la alimentación animal. Esto a raíz, presidente, de la preocupación que nace a partir de algunos gremios con respecto a que si se ha evaluado el riesgo que puede significar esto para introducir alguna plaga a nuestro país, y por lo tanto me parece pertinente y me gustaría que se tomara el acuerdo, presidente, que se invite a alguien del SAC o el director nacional para que nos informe cuáles son las medidas, cómo va a operar esto en el futuro cuando se pretenda importar forrajes desde de los países vecinos. Me parece que es de suma urgencia o de importancia que esto sea transparente y esté debidamente regulado para no caer en un riesgo fitosanitario, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jürgensen. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, en marzo del 2020, la Contraloría General de la República emitió una resolución para dejar sin efecto los denominados planes de manejo por sustitución, para la sustitución de bosque nativo por plantaciones agrícolas. Este dictamen de la Contraloría, ¿no es cierto?, se encuentra vigente, y lo que estoy solicitando a través de este oficio de fiscalización, que nos puedan enviar todos los planes de manejo que se puedan haber aprobado en relación a si existen o no, porque acabo de recibir una denuncia en relación a que existirían hoy día y que estarían aprobando algunos planes de manejo. Por lo tanto, chequear recibir, ¿no es cierto?, cuál es la información de este tipo de plan de manejo, si se han aprobado, y quiero saber la ubicación, el territorio donde fueron aprobados, presidente. Y le voy a adjuntar además la nota y la denuncia que me hicieron llegar para que tenga todo el sustento el oficio que estamos solicitando, ¿no es cierto?, sobre todo para proteger el bosque nativo de nuestra zona central. Gracias, presidente. Muy bien, diputada. Se enviará entonces el oficio por ustedes solicitado con la cita ahí del dictamen de la Contraloría. Ofrezco la palabra. Muy bien, entrando en la orden del día, la sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento de los siguientes temas. Primero, respecto del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, corresponde determinar si el proyecto de ley debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. En caso positivo, señalar las disposiciones que deben ser enviadas y designar diputado o diputada informante. Aquí señalar que en el proyecto de ley, boletín 13.218-06, se señala expresamente que el proyecto no tiene gasto fiscal y por lo tanto no debiera ir a la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra sobre el particular. Está claro, presidente, creo yo. Diputado Barros, tiene la palabra. Yo supongo que está claro lo que usted ha mencionado, y además, a mayor abundamiento, es la sala la que determina a qué otras comisiones debiese ir, y no necesariamente por una de las comisiones. Pero creo que el fundamento está claro. Si no hay gasto fiscal, no estaba consignado, y así fue determinado inicialmente por la mesa. Gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Urrutia, acá, levanté el dedo. Diputado Ignacio Urrutia. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, como lo dijo recién el diputado Barro, cuando
De hecho, cuando se presentan en los proyectos de ley y en la mesa determina a qué comisión van, dice va a la comisión técnica y a su vez va a la comisión de Hacienda si así le compete. En este caso no fue así. ¿Y por qué? Porque no tiene gasto fiscal. Y si algún diputado considera que tiene gasto fiscal, que diga en qué artículo y en qué parte aparece el gasto fiscal, para de tal manera destinar esa parte para Hacienda. Y en cuanto al diputado informante, yo lo propongo a usted, presidente, don Jorge Sabac, como diputado informante de este proyecto de ley. Gracias. Bueno, en relación a lo último, secretaria, no sé si teníamos algún orden de prelación. No, ¿Ninguno? Señor presidente. Diputado Alinco. Yo pido que se vote quién va a ser el diputado informante. ¿Se puede o no? Pero hay un listado, presidente, en relación al diputado informante, ¿o no? Me parece, yo creo que había un listado, señora secretaria. No hay. No hay un orden de prelación que se vaya. No, perdón, presidente, ¿me permite? No tenemos un orden de prelación, presidente. Presidente. Diputado Barros. Sí, me gustaría, mire, más allá de lo que resolvamos ahora, en otras comisiones, el señor secretario, en este caso nuestra secretaria, es bueno que lleve un registro, porque así podemos llevar un orden para que todos puedan ser informantes en algún momento. ¿Le parece? Con una fórmula para instituirlo aquí adelante. No sé si les parece, diputado, me parece que llevemos un orden, digamos, de quiénes son los informantes de cada proyecto para llevar un registro. Una consulta, señor diputado presidente. Diputado Alinco. Sí, mire, no es broma lo que estoy planteando yo, porque, a ver, este es un proyecto muy, muy importante para el futuro, de lo que significa la agricultura y en particular la pesquería, digamos. Entonces, a veces, por la poca experiencia que yo tengo, se leen informes que uno conoce como integrante de la comisión en el momento. Y a veces hay informes, o como en esta ocasión, la votación fue casi 50 y 50. Entonces, yo creo, si bien es cierto se aprobó, pero fue casi la votación 50-50, 7-6. Entonces, en un informe tiene que ir, obviamente que se aprobó, eso es lo fundamental, sin lugar a dudas, pero digo yo, ¿qué pasa con con la otra parte del informe? Lo que no se aprobó, ¿por qué no se aprobó? Porque no es simplemente haber ganado 7-6 o haber perdido 6-7. Es más que eso, es más que un voto. Y eso yo quisiera ver la fórmula que quede reflejado en el informe. Porque no es simplemente porque los que votamos en contra votamos porque se nos ocurrió, tenemos razones fundamentadas. Y a veces creo que es necesario que la historia conozca esas razones. El diputado Urrutia y la diputada... El diputado Urrutia está pidiendo la palabra. Diputado Ignacio Urrutia tiene la palabra. Presidenta, por favor, ¿por qué no le aclara primero, presidenta, al diputado Alinco en qué consisten los informes de las comisiones? Los informes de las comisiones no hablan ni a favor ni en contra, son informes técnicos. Esta es una comisión técnica, y por lo tanto el informe que hace es técnico. Y si usted tiene una posición en el tema, en la sala le van a dar tiempo para que pueda intervenir. Y en su intervención en la sala diga lo que quiera. Pero el informante, el diputado informante, da las razones técnicas del proyecto. No habla ni a favor ni en contra, no puede hacerlo. Para eso pide la palabra en forma posterior, para dar su posición. Y eso es lo que hacen todos los parlamentarios en todos los proyectos de ley. Me da la impresión que el diputado Lincoln no ha oído ninguna intervención de proyectos de ley, no ha visto ningún informe, porque todos los informes son iguales, salvo de que haya algún diputado que se tome por su cuenta una atribución que no le corresponde. Pero yo tengo seguridad total que el diputado Sabac es una persona seria y por lo tanto él se va a tener a leer el informe, ni siquiera lo va a hacer el diputado Sabac, porque el que va a hacer el informe va a ser la secretaria.
y por lo tanto es solamente un tema técnico la información. Y por último decirle que no fue 50-50, señor, porque si hubiera sido 50-50 habríamos empatado en todas las votaciones y no empatamos ninguna, ganamos todas las votaciones. Gracias, presidente. Diputada Alejandra, gracias, diputada Sepúlveda. Doña Alejandra. Yo, presidente, muy corto, creo que siempre o sea, yo entiendo lo que plantea el diputado Linco en términos de que ojalá también la Secretaría pudiera incorporar lo que tiene que ver con los votos de minoría en términos de las razones, porque sí lo que tiene que haber es la constatación de la discusión. Lo que sí tiene que tener es la constatación de la discusión que se produce, ¿no es cierto?, frente a determinar. Otra cosa es distinta, que después la votación la podamos perder, pero la discusión también tiene que constatarse dentro del informe. Y la verdad es que yo creo que usted nos da, si usted quiere informar, yo no tendría ningún problema que usted informara, presidente, pero solo debo decir que es como el abrazo del oso, ¿no? Es como el abrazo, es solo decirles que como el abrazo del oso. Tenga usted cuidado con ese abrazo, nada más. Bueno, yo entiendo, por supuesto, que el informe es un informe objetivo, no toma posición por... Inmediatamente, diputada. Es un informe objetivo que no toma posición por uno u otra posición que se ha debatido, sino que es un informe técnico. Y entiendo que la Secretaría siempre lo ha hecho así en esta comisión. Diputada Carvajal tiene la palabra. Diputada Carvajal y después diputado Alinco. Gracias, presidente. Coincidir con la diputada Sepúlveda en el sentido que el informe debe contener, y siempre ha sido así, los votos en contra. Y obviamente que los votos son mayoritarios a favor de haber seguido la tramitación de este proyecto y votado, y así obviamente se consigna. Pero con respecto a quien debiera ser el diputado informante, yo creo que es de toda lógica que sea un diputado o diputada que haya estado de acuerdo con este proyecto. Yo en lo personal creo que sería sumamente contradictorio querer informar si he sido contraria justamente, y en este caso minoritaria respecto a la mayoría del proyecto, y por cierto he estado en contra del proyecto en todo momento. Entonces creo que por tales circunstancias las garantías obviamente deberían generarse para que sea alguien que haya aprobado el proyecto, y sin duda que el presidente de la comisión, por derecho propio, creo yo, independiente que no haya, y si la hay, por supuesto que me sumo también a que sea usted el que informe, pero si no, creo que al presidente le corresponde toda lógica, más aún cuando ha estado a favor del proyecto, informarlo. Así que en ese sentido yo también estoy absolutamente de acuerdo que sea el presidente, usted presidente, el diputado informante. Muy bien. Si este proyecto llega a la sala, no tengo ningún inconveniente en informarlo si la comisión lo tiene a bien. Por lo tanto, cerramos el punto y cuando esto llegue a la sala, me tocará informar. ¿El diputado Alinco mantiene su objeción? ¿Pidió votación? Alinco, ¿tiene la palabra? Yo había pedido la palabra, bueno, no es el momento tal vez, porque es mucho más importante, pero nosotros somos un ente político. Este nuevo proyecto, es un proyecto político, sin lugar a dudas. Va a dirigir las políticas agrarias de aquí a futuro si se aprueba, si se construye este proyecto. Entonces, no es tan menor tampoco lo que estamos planteando. O sea, un proyecto político que se traduce en un informe técnico, no tengo contradicciones ahí. Y no es nada personal con el presidente, simplemente que yo, en este caso, y que quede en el acta, yo me abstengo. Muy bien. Yo creo que, yo no sé si es pertinente votar, señora secretaria, pero si hay no, que más como nombres... él se había opuesto, presidente, solamente por eso preguntaba y había pedido votación. Ya. Entonces, si es que no se vota, yo quiero que quede en el acta. El acuerdo es de designar a usted, presidente, con la abstención del diputado Alinco. Muy bien. Nadie más ha manifestado su parecer en contrario. Con mi abstención también. Presidente. Muy bien. La diputada Nullado también. ¿Por qué sí. no pregunta, por favor? Diputada Nullado, ¿tiene la palabra? Sí, con mi abstención también.
Podría llamar a votar, presidente, si igual va a ganar, no se preocupe. No, si a ver, yo no tengo ningún interés, yo estoy aquí cumpliendo con mi deber. Pero muy bien. Presidente, yo propongo, sí, diputada Jenny Álvarez. Yo propongo, presidente, que informe el diputado Ignacio Urrutia. Usted, perdón. Me niego rotundamente. Propongo que el diputado Ignacio Urrutia. Te lo agradezco, diputada Álvarez, pero me niego rotundamente. ¿Por qué, diputado? Pero el diputado Urrutia tendría toda nuestra confianza. El diputado Sabag me representa muy bien. Así o que el diputado Ramón Barro. Diputado Urrutia, yo creo que sería unánime. Sería unánime, sí. Bueno, mire, René yo no tengo ningún interés en informar, pero si ustedes quieren someter la votación, sometamos la votación. Y propongo al diputado Ignacio Urrutia, yo. Ya votemos. Entonces, secretaria. Urrutia y usted, ya votemos. Si están puestos los nombres. Ya, votemos entonces. Muy bien. Diputado o diputada informante. Ya. En votación. Señora Linco, ¿por quién vota? Los hallo tan parejitos que me abstengo nuevamente. Señor Álvarez Salamanca. Por don Ignacio. Señora Jenny Álvarez. Por el respaldo que ha dado a este proyecto, yo también voto por don Ignacio Urrutia. Señor Barro. Por el diputado Jorge Sabag. Señora Carvajal. Sabag, diputado Sabag. Señor Jürgensen. Por don Jorge Sabag. Señora Nullado. Abstención. Señor Pérez. Diputado Sabag. Señor Radge. Don Jorge. ¿Aló? Diputado Radge. Sí, por el presidente Sabag. Señor Sauerbaum. Por Sabag. Señora Sepúlveda. Por el diputado Sabag. Señor Urrutia. Me alegro de haber perdido por paliza, por el diputado Sabag. Señor Sabag. Por el diputado Urrutia. ¿Senadores por Ñuble? En nuestra primera votación, diputada. Muy bien. 3 a favor del diputado Urrutia, 8 a favor del diputado Sabag, 2 abstenciones. Bueno, prometo cumplir con mi deber y hacer un informe lo más... Presidente, ¿me permite una aclaración? Presidente, ¿me permite una aclaración? Por favor. La aclaración va en el siguiente sentido. Nosotros hacemos una minuta ejecutiva que pretende dar cuenta de la aprobación o rechazo de un proyecto de ley. Tratamos de dar a conocer de manera muy sucinta, porque hay un límite. Nosotros no nos podemos pasar de 4 páginas. ¿Ya? Entonces, de manera muy sucinta, las razones a favor y las en contra del proyecto de ley. En este caso, que es va a ser todo por mayoría, desde la aprobación del proyecto de ley en general a la aprobación en particular. ¿Ya? Pero nosotros no emitimos comentarios de mérito. ¿Ya? Tratamos de no emitirlo. Si el proyecto es bueno o malo, a nosotros no decimos. Lo único que vamos a decir, porque eso lo hago yo, ¿ya? Con la ayuda de Ignacio, ¿ya? Vamos a decir que el proyecto se aprobó por mayoría de votos y constan en todo el proyecto el informe, porque lo que se da en la sala es una minuta ejecutiva, y en el informe constan todas y cada una de las votaciones, por cada uno de las disposiciones en las cuales se hizo. ¿Ya? Eso es lo que yo les puedo aclarar. Gracias. Gracias a usted, señora secretaria. Una consulta, presidente. Sí, diputado Linco. Aquí
los parlamentarios incumbentes pueden votar igual en las comisiones, ¿cierto? ¿Cómo, a qué se refiere? ¿Con diputados que se dediquen a la agricultura? Así es, presidente. O a la ganadería, no sé. Bueno, yo entiendo, diputado Alinco, que me corrija la secretaria, que las normas de la ley orgánica del Congreso establece que los parlamentarios que tengan un interés personal deben inhabilitarse. Pero cuando se trata de normas genéricas, no es necesario hacerlo, sino que me corrija la secretaria. Y ese es un tema que... Eso es, ¿no? Es correcto, presidente. Eso es. No, yo pensé que eran incumbentes algunos, nomás, nada más. Gracias, diputado. ¿Puedo leer el 5B, que es el que, presidente? Por favor, diputado. Para que digamos, los miembros del artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directo o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas o las personas mencionadas tengan en el asunto. No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara. O sea, viene el impedimento, pero tras cartón dice claramente en qué casos no rige. O sea, si uno representa a un grupo de ganaderos gremialmente, perfectamente puede votar y participar, porque está básicamente dispensada el primer inciso con lo que afirma el segundo inciso, porque muchas veces los diputados representamos en nuestros distritos distintos grupos de personas que pueden, no sé, ser ganaderos, o viñateros o tabaqueros, y eso no nos impide participar ni votar de los proyectos de ley. Yo también soy incumbente porque como papa y como carne. Ya. Gracias, diputado Alinco. Cordero y todas esas cosas. Muy bien. En el segundo punto de la tabla, presidente, diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Presidente, ¿podría ayudarnos la Secretaría de la señora María Teresa con el procedimiento ahora? ¿Pasa a Comisión de Pesca? Pasa a Comisión de Pesca. Sí. Comisión de Pesca se vota e iría con los dos. ¿Hay un tiempo en la Comisión de Pesca o no? Y después de eso va con los dos informes a sala, ¿no? Sí. ¿Me permite, presidente? Por favor, secretaria. Sí, ya que está despachado hoy día acá, mañana se daría cuenta en pesca y creo que se empieza a ver mañana. ¿Ya? No hay plazo, salvo el plazo de las urgencias. Ya que entiendo, no sé si la han renovado hoy día, pero entiendo que estaría vencida. Entiendo, no sé, ya lo perdí. Pero a la sala va con los dos informes. El informe de agricultura y el informe de pesca. Pero el informe que sirve de base es el informe de agricultura y todas las modificaciones que le haga pesca al proyecto se entienden como indicaciones. Es como si fuera Hacienda. El mismo tratamiento que se le hace, segunda comisión. Perfecto, muchas gracias. Gracias, diputada y secretario. Bueno, hay un proyecto de ley de etiquetado de alcoholes, que es de antigua data, y que tiene urgencia simple. Por eso que el segundo punto de nuestra tabla de hoy día es iniciar el análisis de las modificaciones aprobadas por el Senado al proyecto de ley originado en moción que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas. Hay boletines número 2873-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11, refundidos en tercer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Tenemos invitados a esta sesión
a la subsecretaria de Salud, la señora Paula Daza, quien se excusó, y están don Jaime González, abogado asesor legislativo del Ministerio de Salud, don Pablo Norambuena, encargado de salud mental del Ministerio de Salud, don Nicolás Martínez y don Víctor Matus, que acompañan, son abogados del Senda, que están invitados a esta sesión. Presidente. Entonces, diputado Barros tiene la palabra. Sí, no, solamente como una manera de ilustrar también, este fue un proyecto de ley cuyo origen, y como bien decía Teresita, la comisión asignada para ver este proyecto y donde se generó un acuerdo transversal de todos los diputados de la Comisión de Agricultura, fue precisamente en esta comisión, en que fuimos nosotros los que redactamos y con diputados de distintas tendencias hicimos de este proyecto un proyecto transversal que fue aprobado de manera unánime, y tengo entendido, y nos explicarán nuestros distinguidos invitados, que en el Senado no sufrió grandes transformaciones, lo cual habla de lo bien que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados hizo su pega cuando hablamos del etiquetado para bebidas alcohólicas para el territorio nacional. Recordemos que esto es solamente para el territorio nacional, porque en todo lo que se exporta rigen las normas del país de destino. Por lo tanto, esto es para el mercado nacional, y recalcar eso porque yo entiendo que se le hicieron pocas modificaciones en el Senado y por lo tanto no debiéramos tardar demasiado en evacuar este proyecto sin que por ello pretendamos poco menos que despacharlo en el día de hoy. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramón Barros. Entonces, para iniciar el debate sobre este proyecto, le ofrezco la palabra a don Jaime González, abogado asesor legislativo del Ministerio de Salud, sobre la materia. Tiene la palabra don Jaime González. Presidente, muchas gracias. No puedo sino que coincidir con el diputado Ramón Barros. Este es un proyecto de ley de acuerdo que al Ejecutivo le interesa mucho impulsar, y sobre el mismo me acompaña el psicólogo y doctor en psicología, don Pablo Norambuena, quien, si usted tiene a bien, vamos a compartir una presentación donde nosotros nos vamos a referir además a 3 puntitos del proyecto de ley que a nosotros nos interesa revisar y más bien actualizar, porque es un proyecto de ley muy antiguo. El proyecto original se presentó en el año 2002, tiene 18 años de tramitación, y que sin duda vale la pena actualizar a efecto de que después se pueda generar, ¿no es cierto?, o gatillar, rechazar aquellos aspectos para que se genere una comisión mixta solo sobre 3 puntos que vamos a pasar a desarrollar. Presidente. Muy bien, compartamos pantalla entonces. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Con su autorización voy a realizar una breve intervención que intenta, como decía Jaime González recién, recordar algunos de los elementos que constituyen el soporte de esta iniciativa y explicar además por qué para nosotros es tan importante en el Ministerio de Salud, entendiendo que representamos uno de los puntos de vista que están en la discusión, digamos, pero que lo ofrecemos a ustedes para su consideración. Lo primero que habría que decir es que el consumo de alcohol es el principal problema de salud de Chile. Esto puede ser una frase osada y discutible, por supuesto, porque, bueno, de hecho estamos viviendo ahora un problema de salud muy grande que ha tomado toda nuestra atención durante todo este año. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo de manera muy simple, porque para esto hay muchos datos. Senda tiene encuestas que realiza cada 2 años para población general y para cada 2 años población de jóvenes, digamos. El MinSal también tiene encuestas. Hay mucha información, pero quiero ofrecer solo un par de puntos de vista. El primero es y les pido que se concentren, por favor, en el gráfico que está a la derecha, en el más grande. Este es un estudio que se hace para el mundo acerca de la carga global de enfermedad, o sea, las razones por las cuales la gente muere, digamos, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el eje en el eje vertical, digamos, el eje vertical expresa el riesgo relativo de desarrollar algunas enfermedades.
Y estamos hablando aquí de enfermedades coronarias, de cirrosis hepática, de varias formas de cáncer, ¿sí? Entre otros el cáncer oral, el cáncer esofagal, el cáncer al hígado, el cáncer mamario en mujeres. Y en el eje que está horizontal, hacia abajo, está la cantidad de tragos que uno toma al día, que un bebedor toma al día. Desde 0, como ven ahí, hasta 12, 13. ¿Sí? Y si ustedes ven la línea, digamos, la línea está directamente relacionada y es directamente proporcional la cantidad de tragos que se toman al día con los riesgos de desarrollo de estas enfermedades. Esto es como obvio, digamos, es como un sentido común, pero honestamente no lo sabíamos hasta hace 3 o 4 años con certeza. Hasta hace 3 o 4 años todavía pensábamos en el mundo que los riesgos se desarrollaban a un determinado momento de consumo. Esos momentos de consumo eran cerca de los 4 tragos para hombres y de los 3 tragos para mujeres. Pero hoy sabemos que en realidad el riesgo aumenta en la medida que empezamos a beber, ¿ya? Esto es lo que explica finalmente, ¿sí?, que para Chile, cuando uno estima la cantidad de muertos, esto es solo para tener un indicador, ¿no? No es el único, pero es solo un indicador, que es muy potente por lo demás. Pero si uno quiere estimar la cantidad de muertos relacionados con el alcohol, uno por supuesto no debe solo estimar a los muertos directamente por dependencia del alcohol o, por ejemplo, por un accidente vinculado al alcohol, sino que uno también debiera incluir acá a los muertos por causas relacionadas directamente al consumo de alcohol. E insisto con este punto, que además de las lesiones, de los accidentes, además de la mortalidad vinculada al consumo mismo, digamos, y a la dependencia del alcohol, o al alcoholismo, entre comillas, estamos considerando acá mortalidad vinculada a cáncer, ¿sí?, a cirrosis hepática, a enfermedad coronaria, ¿sí?, que están dentro de las principales causas de muerte en Chile, principalmente la enfermedad coronaria. Por supuesto que no se cargan todas las personas que mueren por cáncer al alcohol, pero a través de ciertos estudios se puede estimar cuántos son. La última vez que se hizo en Chile, este es un estudio que hizo la Universidad Católica, mandatado por Senda, se estimó que para el año 2014 murieron 13.260 personas en Chile vinculadas al consumo de alcohol, ¿ya? ¿Por qué este dato es importante? Es súper importante porque además, si lo vemos en el contexto actual, ¿sí?, este dato, por ejemplo, muestra, y permítanme la nota, por favor, de contexto, pero este dato muestra lo importante que es el problema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? El coronavirus hoy tiene confirmado cerca de 12.300 muertos, ¿ya? Eso quiere decir que es bastante probable que lleguemos a fin de año con más o menos cerca de esa cifra, y eso quiere decir que este año es posible que el coronavirus sea la principal causa de muerte en Chile, ¿ya? Sin embargo, de vuelta, noten por favor que esta cifra muestra también que el consumo de alcohol es un problema enorme, porque es posible que este año los muertos por coronavirus sean más o menos los mismos que los muertos por consumo de alcohol al año, con la diferencia de que en Chile murieron en el 2014 13.260 personas por alcohol, pero muy probablemente una cifra similar murió en el 2015 y el 2016 y el 2017, y probablemente este año también, porque el coronavirus no le va a restar muertos al consumo de alcohol, y probablemente el próximo año, y así sucesivamente. Estamos entonces frente a lo que podríamos llamar incluso una pandemia, o al menos por sus costos, digamos, por su impacto sobre la salud, ¿no? O sea, el alcohol es un problema que tenemos en nuestra vida cotidiana, frente a nuestras narices, año tras año, y carga más o menos los mismos muertos que cargará, es posible, el coronavirus este año. Este mismo estudio calculó los costos económicos por el consumo de alcohol, que es la cifra que está a la izquierda. A la derecha está el desglose de esa cifra. Es posible que Senda en alguna intervención más adelante pueda comentar mejor estos datos, porque estos datos son de ellos, pero es importante señalarlo acá como parte de la información que tenemos al respecto, ¿no? Estamos hablando de 2.238 millones de dólares, ¿sí? 1.480 millones de pesos, ¿no? Y los costos, como ven a la derecha, están cargados desde la atención en salud hasta costos vinculados a crimen y violencia, disminución de la productividad laboral, ausentismo laboral, etc. Ahora bien, lo interesante de esto es que, permítanme por favor seguir ocupando la misma imagen, ¿no? Si esto es una pandemia, digamos, por la cantidad de muertos que tiene y el impacto en la salud que tiene, para esta pandemia conocemos la vacuna, ¿no? Y esto es súper importante saberlo. En el mundo científico, en el mundo de las recomendaciones internacionales, de organismos internacionales, hay consenso hace
10 o 15 años de lo que hay que hacer para reducir el consumo de alcohol de riesgo. Y de hecho en Chile tenemos una estrategia nacional sobre alcohol que tiene 10 puntos, el primero de los cuales llama a implementar regulación de la publicidad, o en la estrategia global sobre alcohol tenemos también 10 puntos, de los cuales el 6 también llama a generar regulaciones de la publicidad sobre alcohol. A mediados de la década pasada se generó esta información que trata de vincular, de definir cuáles son las principales acciones que más impactarían sobre el consumo de alcohol, y son esas 3 que están ahí arriba, ¿sí? Y se llaman best buys, o sea, las mejores compras, porque no solamente son efectivas, sino que además son costo efectivas. Y se habla de 3 principalmente: aumentar impuestos, regular la disponibilidad física del alcohol, dentro de la cual están los horarios, por ejemplo, días de venta, la venta a menores de edad, y 3, regular la publicidad de alcohol. Se sabe ya que estos son las 3 cosas que un país debe hacer para reducir su carga de alcohol. Como lo sabemos, la OMS ha dicho que este es el momento para actuar. Ya sabemos cuál es el problema, conocemos las soluciones, hemos tomado decisiones porque nuestras recomendaciones ya están, estas orientaciones, sin embargo, no necesariamente las hemos hecho todas. La OMS llama a implementar este programa, SAFER, que son cada sigla, digamos, corresponde a una de estas 5 estrategias más efectivas, además de las 3 que ya nombré: intervenciones breves en la atención primaria de salud y medidas de alcohol y tránsito, ¿ya? Esas 2, por cierto, las hacemos bastante bien en Chile, además, pero son intervenciones individuales, no son intervenciones poblacionales, ¿ya? Eso quiere decir que son menos efectivas y son más caras. Bueno, la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas es una de estas medidas, ya lo hemos hablado, y no voy a leer esto con detalle, pero la evidencia es muy contundente, y sí quisiera decir respecto a la evidencia que es muy importante señalar que la evidencia es muy contundente principalmente respecto del efecto de la publicidad en el consumo de menores de edad. Y ese es un tema delicado, porque cuando hablamos de adultos, ¿sí?, son otros los temas que comienzan a vincularse a la discusión, ¿no? Entre otros la decisión personal. Pero cuando hablamos de menores de edad, el asunto es distinto. Y ya sabemos que la publicidad del alcohol es efectiva induciendo el consumo, eso es bastante obvio, ¿no? Y de la misma manera, la regulación de la publicidad es efectiva disminuyendo el consumo. Y la publicidad es muy efectiva aumentando la edad temprana del consumo, ¿sí?, pero también haciendo que los menores que beban en mayor riesgo, ¿no? Por lo tanto, se ha llegado a determinar que los jóvenes y los menores de edad no debieran estar expuestos a publicidad que muchas veces va dirigida directamente a ellos, ¿sí? Y quiero ser responsable de esto, no estoy hablando de niños, pero de jóvenes, ¿sí?, de jóvenes, del tipo de jóvenes que cuesta diferenciar si tienen 17 años o 19. ¿Ya? Hoy sabemos que hay una relación entonces inversa entre aumento de restricciones y volumen total de consumo, o sea, si hay más regulación de la publicidad va a haber menos consumo, y que se estima que la reducción de la prevalencia es de 1.2. ¿Ya? Esto es súper importante porque 1.2 puede parecer muy bajo para cualquier problema de salud, pero para el consumo de alcohol 1.2 es mucho, sería una efectividad muy, muy grande. Por ejemplo, consideren que Chile, el consumo per cápita de Chile está siempre cerca de los 10 litros. Si nosotros pasamos los 10 litros, vamos a ser parte de los países que más consumo per cápita tienen al año. Sin embargo, siempre nos mantenemos abajo de eso, pero estamos muy al filo, ¿no? Una reducción de la prevalencia de 1.2 nos dejaría en el grupo inferior, al cual nosotros creemos que pertenecemos y debiéramos pertenecer, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que la publicidad, aquí están listadas aquí las 5 intervenciones que antes señalé. La regulación de la publicidad tiene costos económicos de implementación bajos, ¿sí?, a diferencia de las intervenciones individuales, que son las que ustedes ven allá arriba, que tiene costos de implementación más altos, ¿no? Eso es bastante obvio porque no necesitamos a personas individuales que hagan regulación de la publicidad, ¿no? Y sabemos, como ven acá, que la regulación de la publicidad, que es el punto 4, aquí abajo, ¿sí?, tiene esos efectos en días saludables ganados por 1 millón. ¿Ya? Esos son los indicadores que este estudio mostró. Noten que lo más efectivo es lo que está abajo, que es aumentar las tasas, los impuestos, perdón, y los precios, ¿sí? Pero la regulación de la publicidad del alcohol, ¿sí?, sigue siendo muy efectiva y necesitamos implementarla, ¿sí? ¿Por qué necesitamos implementarla? Porque Chile no cuenta con regulaciones legales para la publicidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Hay una normativa de televisión, en el código de televisión, hay algunos códigos de autorregulación
pero no hay normativas legales como las que este proyecto de ley impulsó en un origen y como las que mantiene las últimas indicaciones que ha hecho el Senado, ¿no? Esto solo va a mostrarles lo que acabo de decir. En este caso, respecto a la regulación de publicidad y televisión, Chile está dentro del grupo amarillo. Estos son países en América Latina, incluido Estados Unidos, donde hay una regulación parcial, ¿sí? Pero Chile, por ejemplo, respecto a restricciones sobre patrocinio de eventos juveniles, está en el caso rojo, ¿no? En Chile no hay regulación de patrocinio de eventos juveniles por la industria, que es una forma de publicidad indirecta, ¿no? Ahora bien, para terminar, porque voy terminando, quiero hacerme cargo de algunos temas que han sido discutidos cuando hemos conversado sobre este proyecto de ley. Uno de ellos es que se dice que esta regulación de la publicidad sería una de las más restrictivas del mundo si es que se aprueba, ¿ya? Incluso dicen que no es adecuada para un país como Chile, que tiene un desarrollo vitivinícola tan importante, ¿no? Que además lo conocemos, ¿ya? Solo como ejemplo, noten que en Francia existe lo que se denomina ley Evan, que si ustedes la buscan además en Google, por ejemplo, hay mucha información sobre la ley Evan porque debe ser una de las leyes más restrictivas del mundo respecto a la publicidad de bebida alcohólica, prohibiéndola en televisión y en radio. O sea, no limitándola, sino que incluso prohibiéndola. Porque este caso es importante, porque Francia es un país con un importantísimo desarrollo vitivinícola, ¿no? Francia es un país importante donde la industria vitivinícola tiene un rol importante en la cultura del país. Un país que tiene unas zonas rurales muy, muy grandes, además, porcentaje de la vida rural, y que además tiene ingresos por el consumo, por el alcohol, digamos, que también son importantes. Y aún así, ellos tienen esta ley. Ese logo que está abajo, si ustedes quizás lo encuentran algo familiar, es el logo de la cerveza Carlsberg, ¿ya? Pero ahí no dice eso. ¿Por qué este logo? Porque el 2016, en las finales de la Europa League de fútbol en Francia, se jugaron en Francia. Y Carlsberg era el auspiciador de la Copa, ¿sí? Sin embargo, por las leyes, Carlsberg no pudo anunciar y poner su publicidad en el estadio y en la televisión. Por lo tanto, tuvo que generar publicidades alternativas como esa, ¿no? Así de restrictiva es la ley Evan. Por lo tanto, no, esta regulación que hoy estamos defendiendo no es la más restrictiva del mundo, más bien intenta saldar una brecha, generar cierta regulación. En este proyecto de ley no hay prohibición, sino que hay regulación de la publicidad. Luego, otra discusión es la autorregulación, ¿ya? La industria muchas veces dice que tienen autorregulación y que con eso bastaría. Bueno, y eso es verdad. De hecho, el CONAR, que es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, tiene un código chileno de ética publicitaria, que está ahí la foto a la izquierda, y que ese código tiene un artículo 30, que es acerca de la publicidad de bebidas alcohólicas. Ellos dicen que se comprometen a no generar publicidad dirigida a niños y menores de edad, o vinculada a eventos deportivos, por ejemplo, o a situaciones peligrosas, por ejemplo, o vehículos, o conducción, etc., ¿ya? Y de hecho, en 2016, junto con APROCOR, que es la Asociación Pro Consumo Responsable de Alcohol, ellos generaron un acuerdo a través del cual se comprometían a monitorear el cumplimiento de este código de ética, ¿ya? Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la autorregulación no es efectiva, pero no es necesaria la evidencia, ¿ya? Porque uno lo ve regularmente. Por ejemplo, acá hay publicidad de bebida alcohólica que claramente tiene vinculación con niños, ¿no? La camiseta de la Universidad Católica está auspiciada por una marca de vodka, que es como antes la camiseta Colo-Colo estaba auspiciada por Cristal, ¿no? De hecho, Cristal aquí auspicia la selección chilena. Es una imagen que son dibujos animados, digamos, que claramente no está dirigida al público más adulto, ¿no? O este ejemplo, ¿sí? Donde estamos hablando de asociar un consumo a un andar en skate, digamos, además por una carretera y además en una curva, y con jóvenes que en realidad cuesta saber si tienen 20 años o 16, ¿ya? Están en el límite, ¿no? O esto, ¿ya? Que aquí tengo que ser honesto con ustedes y decir que esto fue un error. De hecho, fue un error que quienes generaron esta publicidad lo corrigieron a las horas, porque se generó un movimiento muy grande en las redes sociales. Fue un error. Sin embargo, ese error, que haya pasado ese error por una cantidad de personas, muestra que este es un tema importante de regular. Aquí hay una mujer embarazada indicando, digamos, champaña en un Día de la Madre, ¿no? Necesitamos una regulación de la publicidad por todas estas razones,
en este caso, en el caso chileno, es una brecha y nos permitiría avanzar en disminuir los costos sociales y para la salud del consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol es parte de nuestra vida cultural, es parte de nuestro desarrollo económico también. Sin embargo, como he querido mostrarles y ofrecerles para su consideración, genera mortalidad, ¿sí?, importante, no solamente asociada al alcoholismo, sino que simplemente a beber. Y regular la publicidad nos va a permitir avanzar en una de las estrategias que son más efectivas para mejorar esto. Es un buen momento y nosotros respaldamos en ese sentido este proyecto, ¿no? Ahora Jaime, entiendo que se va a sumar para generar, para contarles la opinión más oficial del Ministerio al respecto. Presidente, sí, ahí, si usted lo tiene bien, me voy a referir a 3 aspectos que para nosotros sin duda que resultan importantes de modificar o actualizar. Estando de acuerdo que el proyecto de ley es un proyecto de ley en general de consenso, hay que cambiar las referencias al Ministerio de Salud por autoridad sanitaria. En tanto, ya corresponde a la labor de fiscalización de la autoridad. Más que el Ministerio es la autoridad sanitaria, que hoy día es de competencia de la Seremi. En ese sentido, el artículo 1, inciso 8 del proyecto de ley. También se estima que la modificación planteada no aborda de forma correcta la venta de alcohol a menores de edad. En ese sentido, también el inciso 2 del artículo 29. Y también para nosotros es necesario que sea el reglamento quien define el detalle de la publicidad, sin perjuicio que a modo ejemplar se mantengan, ¿no es cierto?, algunas menciones en la ley, pero no nos parece adecuado que sea la ley la que norme la publicidad, sino que sea materia de reglamento. Sin duda que sí, porque si no habría que modificar cada vez que se quiera modificar el mensaje o alguna forma la publicidad, haya que entrar a modificar la ley y sin duda que es materia de rango reglamentario. Son solamente esos 3 aspectos que para nosotros, apoyando el proyecto, hace necesario que sea revisado, que se emita un informe en este sentido, y hoy día nos acompañan los abogados de Senda, que yo entiendo que hay opinión de Senda respecto a este proyecto de ley, donde habría un 4º punto que para ellos resulta importante o relevante modificar para que el proyecto, ¿no es cierto?, sea rechazado en la comisión y en la sala, solo en estos aspectos, y después se forma una comisión mixta para resolver la controversia sobre estos 4 puntos. Eso es, presidente. Tiene su audio apagado, presidente. Gracias, secretaria. Entiendo que está don Nicolás Martínez del Senda, a quien le ofrezco la palabra también para referirse a este proyecto. Ahora sí. Don Nicolás Martínez y don Víctor Matus. Tiene la palabra don Nicolás para referirse al proyecto. Su audio, por favor. Los audios. Don Nicolás Martínez, entonces le ofrezco la palabra. Ahí está. Muchas gracias, presidente, que nos silenciaba automáticamente. Ya, sí. Primero que todo, obviamente, dar las gracias y saludar a todos los diputadas y diputados presentes por esta intervención que vamos a poder tener como servicio. En primer lugar, dar por reproducido los argumentos esgrimidos por nuestra contraparte de salud. Obviamente, como ustedes observaban, muchos de los estudios que se mencionan, Senda intervienen directamente a raíz de las facultades que nos entrega la ley 20.502 y, como bien advertía el diputado Barros en un principio, si bien hay un gran nivel de consenso en lo que respecta al proyecto, nosotros, como bien señaló nuestra contraparte de salud, consideramos que por la data del proyecto hay una necesidad de actualizar ciertos puntos. En primer término, quiero referirme brevemente a uno de los puntos que es relativo al artículo 3, numeral 4 del proyecto, que se refiere a modificaciones del artículo 29. El artículo 29 de la ley 19.1925 trata a grandes rasgos el ingreso de menores de edad a una serie de expendios de bebidas alcohólicas y la obligación que tienen los dependientes y los propietarios de esos recintos de exigir la cédula de identidad, pero ese artículo contiene un elemento bastante subjetivo que es
solicitar la cédula de identidad a quienes aparentemente tengan menos de 18 años o 16 años, según sea el caso. ¿Ya? En la propuesta del proyecto, o en el texto actual del proyecto, consideramos que no se está abordando ese tema. Nosotros como servicio somos de la postura de, como bien decía Salud, eliminar el elemento subjetivo y establecer de forma genérica que se solicite a toda persona la identidad al momento de querer hacer ingreso a estos expendios de bebidas alcohólicas, según lo establece actualmente la ley 19.925, o bien al momento de venderles, obviamente como una medida de protección a nuestros menores de edad. Respecto al resto, y para no extenderme mucho, en la materia del etiquetado, de los mensajes de advertencia que se deben incluir en los productos, las bebidas alcohólicas, nosotros estamos de acuerdo con Salud, creemos que esta regulación, más allá de establecer esta necesidad en la ley, debe entregarse un reglamento que sea dictado en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura por la materia que estamos tratando, y tenemos algunas precisiones respecto a una serie de incisos que establece el artículo 2 del proyecto, que es referente a la publicidad, restricciones a la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, que ya nos alejamos un poco acá del tema del etiquetado, es netamente publicidad. ¿Ya? Nosotros creemos que es un avance tremendo que se estén estableciendo a grandes rasgos estas provisiones, pero creemos que hay una serie de medidas que actualmente están quedando en desfase con lo que está haciendo la industria. Y le doy un ejemplo, señor presidente. Se está estableciendo una regulación respecto a la publicidad de artículos deportivos, que estos no puedan contener menciones a bebidas alcohólicas en la medida que se distribuyan de forma masiva. Y además, en materia deportiva también se está estableciendo una prohibición en orden a que los eventos deportivos no puedan tampoco hacer mención a bebidas alcohólicas. Pero creemos que se están pasando ciertos temas. ¿Ya? Uno de ellos es que se está dejando de lado una serie de eventos culturales en los cuales podría haber asistencia de menores de edad a los mismos, no se les estaría dando la protección adecuada. Y de la misma forma, creemos que la industria de alguna forma podría ponerse bastante creativa, y si bien estamos estableciendo una prohibición de elementos de merchandising, como menciona el proyecto, hay una serie de situaciones que no están quedando paradas. Y el ejemplo es, ¿qué pasa si un deportista de alto rendimiento apareciera después de un partido de fútbol o de una práctica tomándose una cerveza? ¿Quedaría amparado por la previsión que está actualmente en el proyecto? A nuestro parecer no. Entonces es un ejemplo de que, si bien creemos que es un avance enorme el texto actual del proyecto, requerimos ciertas actualizaciones. Y finalmente, recalcar, señor presidente, que obviamente la preocupación principal por el rol que juega de prevención en el consumo de alcohol este servicio nacional es el foco en nuestros menores de edad. Creemos que muchas de las consideraciones que se están realizando actualmente en el texto del proyecto no están abarcando con la profundidad necesaria el tema de prevenir el consumo de los menores de edad. O sea, hay una serie de estudios que algunos de ellos los mencionaba nuestra contraparte de salud, tiene un costo económico, y además somos de la opinión que retrasar lo más posible el consumo y el acceso al alcohol a nuestros menores de edad va en su propio beneficio, y obviamente es una política pública que genera disminuir los costos que está teniendo actualmente nuestro país en materia de prevención y rehabilitación de las bebidas alcohólicas. Y con eso nosotros finalizaríamos nuestra intervención, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás Martínez, del Senda, y a don Víctor Matus sobre su exposición. En definitiva, este proyecto de ley prohíbe la publicidad en todos los eventos deportivos, tanto en las camisetas como en la publicidad de eventos deportivos. Y mi pregunta es si esto ya no está operando en nuestro país, de hecho, o es necesaria esta legislación. Don Jaime o don Pablo Norambuena. Pablo. Sí, señor presidente, sí. No, esto no está operando en nuestro país. De hecho, esas fotos, esas imágenes que mostré, por ejemplo, de la camiseta de la Universidad Católica son del año pasado. Este año es verdad que ellos cambiaron esa publicidad, pero la cambiaron por razones contractuales, digamos, no porque, por un cambio de contrato al auspiciador, no porque
la regulación esté operando. Es muy importante que opere. Ahora, más allá de la restricción en eventos deportivos en general, ¿sí? Hay dos puntos de vista. Una es esa, que se restrinja en general, y otra es que al menos se restrinja en el merchandising deportivo dirigido a menores de edad, ¿no? Camisetas de niños, jóvenes, equipos juveniles, etc. Muy bien. Y no quiero acaparar la palabra, pero aprovechando, don Pablo, en Chile el consumo de alcohol en relación al resto del mundo, ¿cómo estamos en el ranking? Bueno, el ranking depende del indicador, ¿cierto? Sin embargo, en todos los indicadores, nuestro consumo, a mí no me gusta generar alarma, la verdad, pero yo diría que es intermedio alto, ¿ya? Hay algunos indicadores en los cuales somos el peor país de América Latina, así se dice, ¿ya? Sin embargo, si uno junta los indicadores, no es el peor, ¿ya? Sin embargo, es medio alto. Ahora, ¿qué es lo importante? Yo diría, aprovechando su pregunta, señor presidente, que es relevante señalar, es que muchas veces medimos la cantidad de alcohol bebido, ¿ya? Como único indicador. O sea, se bebe tanto, menos o más, ¿ya? Y cuando medimos la cantidad, en general, en los países de Europa, por ejemplo, se bebe más cantidad de alcohol que en Chile, ¿ya? Y que en América Latina también, ¿ya? Beben más regularmente, más días a la semana. Sin embargo, pasa un fenómeno bien especial, y es que en los países de Europa las personas mueren menos por alcohol que en Chile. En Chile entonces tomamos menos cantidad, pero morimos más por alcohol. Y eso solo se explica por la manera en que tomamos en Chile, ¿ya? En Chile es común el consumo de fines de semana, no regular diario, el consumo fuerte y muy fuerte un viernes o un sábado, y que se asocia a jóvenes, pero que en realidad también es posible de ver en adultos, ¿no? Como el consumo fuerte de sábado o fin de semana, ¿no? Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre el proyecto para que podamos tomar algunas decisiones. Sí, diputada Carvajal. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a quienes nos han expuesto esta tarde, y en el mismo tenor quisiera hacer algunas preguntas. La verdad que para quienes conocen la zona que representamos, y en lo especial Ñuble, es muy complejo de pronto generar limitaciones, lo digo porque nuestras principales fuentes, en este caso de desarrollo, están enfocados al tema de los viñateros, en donde hay una condición histórica, cultural que está arraigada y que obviamente genera una posibilidad de desarrollo y de economía, sobre todo en las pequeñas familias agricultoras, que son muy importantes. Entonces, cuando aquí se habla de alcoholes con más de 1 grado, entonces uno supone que también hay precisión respecto de los efectos que provoca, en este caso, me refiero a un licor como el caso del vino, pero uno muy distinto como son los licores importados, que tienen que ver con una alta gradualidad. Me refiero, no sé, a un whisky o a uno de estos destilados que en el fondo tienen un alto grado. Entonces yo quisiera saber si efectivamente ustedes tienen la distinción del impacto, si la diferenciación respecto al tipo de alcohol, porque obviamente que aquí hay detrás una restricción que de cierta manera puede sumarse a algunas otras que han tomado algunos países, como el caso de Ecuador, por ejemplo, en que los fines de semana o específicamente el día domingo no se permite la venta de ninguna bebida alcohólica, ninguna, ni cerveza. Entonces yo en ese sentido es que hago por un lado la pregunta, pero al mismo tiempo respecto a la gradualidad de las medidas que en definitiva son necesarias mirar también para efecto de generar una conducta, más que una imposición o una sanción, porque muchas veces también se dice, en Chile no se sabe tomar, es decir, se va al punto 1 al 10 de un paso, y tal cual ustedes mencionan, probablemente si se tuviese más conciencia de los efectos que evidentemente son brutales, tanto en los niveles de cánceres como obviamente en los accidentes del tránsito, que son muy, muy, muy importantes en cuanto a cifras de muertos, etcétera. Entonces creo que es importante ir desmenuzando esto porque obviamente un proceso que requiere tener datos e información y que obviamente debe suponer una instalación o una medida a mediano plazo que pueden ser de repente importantes para evitar los impactos que sin duda todos queremos y buscamos, pero que dentro de lo que nos corresponde, obviamente representar también para nosotros nos genera muchas dudas. Yo solo para agregar, tuve ocasión de presentar hace 4 años atrás un proyecto
que de cierta manera motivaba el consumo de las bebidas sin alcohol, como por ejemplo no tener impuestos para la cerveza sin alcohol, por ejemplo, donde hoy día se somete a una tasa impositiva que es igual a cualquier otra, digamos. Entonces creo que ahí también podría haber algo que hacer en cómo se fomenta a lo mejor aquello y cómo se establece de pronto una normativa que genere una conducta distinta y que obviamente genere el resultado que todos queremos y buscamos. Eso, presidente. Gracias, diputada Carvajal. Diputada Sepúlveda, ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, estaba leyendo ya en la página 10 lo que tiene que ver con las modificaciones del Senado, pero solo recordar que en el minuto cuando aprobamos esto, sin duda fue bastante complejo, pero yo creo que llegamos a un consenso bastante bueno y sobre todo lo que tiene que ver con el etiquetado. Pero pensando fundamentalmente además en los niños, ¿no es cierto?, y niñas y jóvenes que están consumiendo y cómo podemos hacer prevención en relación a esto, tenía que ver con un sentido mucho más profundo que sabemos, ¿no es cierto?, como bien decían las personas de Senda, don Jaime, y que está levantando la mano además, decir que era muy importante de poder plantear que para nosotros esto era vital desde el punto de vista de la prevención, de lo que tiene que ver con la educación, pero además de dejar de estimular. Recordar las complicaciones que tuvimos, ¿se acuerdan? Con el fútbol, con problemas con las camisetas, que vinieron aquí, precisamente, yo me acuerdo que vinieron todos los altos personeros del fútbol a esta comisión en su minuto a revisar precisamente porque perdían muchos recursos para sustentar el deporte, pero de todas maneras esto continuó. Así que, presidente, yo voy a proponer a algunas personas, ¿no es cierto?, para que puedan venir, sobre todo quizás pequeños viñateros que nos podrían dar su opinión en relación al tema. Pero en términos generales esto se aprobó con todas las indicaciones, pensando además en los niños, los jóvenes y a quienes hoy día queremos que no entren en este tipo de hábitos. Y a lo mejor hay muchos adultos también que podamos dejar de que tengan ese tipo de hábitos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Ha pedido la palabra la señora Carolina Ramírez, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. No sé si está en línea ella también para intervenir. Sí, tiene la palabra señora Carolina Ramírez. Bueno, y después don Jaime González. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero que nada, las gracias a todos los que han entregado antecedentes importantes como la presentación de Senda. Creo que fue bastante buena en el sentido de entender un poco los argumentos y la base científica que lleva este proyecto de ley. Solamente quería dar algunos antecedentes como para que lo tengan presente, dado que este proyecto de ley lleva bastante. Recordar que el año 2014 esto, a solicitud de la ex Direcon, actualmente nosotros la Subrey, solicitamos que esto se hiciera consulta pública internacional, ya que son requisitos técnicos que deben cumplir los productos que llegan a Chile, tanto los que son a nivel nacional como los importados. Y tenemos importaciones bastante relevantes, o sea, sobre todo pensando que nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y la Comunidad Europea importan de manera significativa a Chile bebidas alcohólicas. Entonces tiene un impacto significativo al comercio. Y de acuerdo a nuestras obligaciones que hemos asumido, tanto la Organización Mundial del Comercio como nuestros acuerdos comerciales, tenemos que hacer consulta pública internacional de todas estas especificaciones nuevas técnicas que deben cumplir estos productos. En ese momento, esto se hizo el 29 de diciembre de 2014, nosotros mandamos todos los comentarios que recibimos, principalmente de los gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea y sus respectivas industrias, además de otros países. Y respuesta que aún está pendiente por parte de Chile, que también es una obligación de dar respuesta, que estamos a la espera un poco cómo se va a desenvolver este proyecto de ley. No obstante, de acuerdo a las enmiendas realizadas por el Senado, que se han incorporado en los incisos nuevos tercero y cuarto, y además del nuevo artículo sexto, que son nuevas obligaciones en materias de advertencia, pensando netamente aquí me refiero a especificaciones técnicas de las advertencias de bebidas alcohólicas, no a las restricciones de publicidad. Nosotros hemos aconsejado que esto se vuelva a notificar a la OMC, ya que son nuevos requisitos que se deben cumplir, y así evitar un incumplimiento, que sabemos que todos los acuerdos son materia de ley para nuestro país, que tenemos que son vinculantes,
y evitar un incumplimiento de nuestros acuerdos, así como de nuestras obligaciones en la Organización Mundial del Comercio. Eso por un lado. Tenemos ahora que decidir en qué momento habría que hacer dicha notificación. Y sí, por supuesto, sería bueno que en algún momento también tenemos que dar respuesta a esos comentarios, que hay bastantes cuestionamientos al tema del uso de las advertencias de la bebida alcohólica. Más allá que estemos o no de acuerdo, sí hay que dar respuesta de por qué esto obstaculiza más o menos el comercio. Un poco que, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho de que quizás estas medidas se podrían cumplir con advertencias menos onerosas. Bueno, es algo que hay que evaluarlo en su momento para poder dar respuesta. Pero eso principalmente quería referirme. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carolina Ramírez, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Y tiene la palabra el diputado Ramón Barros y después don Jaime González. El diputado Barros tiene la palabra. Presidente, agradecer a los expositores. Yo creo que tenemos plenamente asumido la importancia que tiene esta ley que regula y que establece, ¿no es cierto?, una serie de medidas importantes en virtud de la realidad que tiene el consumo de alcohol en Chile. Por eso es que en su momento hicimos los aportes correspondientes. Yo tengo solamente algunas dudas de orden práctico y también de defensa de pequeños productores. El nuevo artículo 6, que de alguna manera habla de el número de calorías por 100 ml, me pasa lo siguiente, que me contactaron numerosos productores que están asociados en 3 asociaciones en Colchagua de productores de vino, básicamente. Son productores que su volumen máximo son entre 1.000 y 7.000 botellas por año. Y lo que les pasa es que esta disposición de determinar el número de calorías por 100 ml les produce un problema porque el vino, en función del año, tiene graduaciones alcohólicas distintas. Y por lo tanto, algunos me plantearon el hecho que estos pequeños productores, por ejemplo, de 2.000 botellas, si mandan a hacer 10.000 etiquetas, van a quedar casados por 5 años con la etiqueta en función de que el vino puede presentar variaciones en su graduación alcohólica en función del clima y del año que corresponda. Entonces, nos parece que ahí hay un problema que debiese, no sé, buscarse un sistema de redondeo, de aprox. Los vinos tienen entre 11,5 y 13,5, por ejemplo, pero que no sea una cosa que vaya a determinar una multa a un pequeño productor porque en un año sacaron 1 grado alcohólico más y por lo tanto no cumple la medida del número de calorías por 100 ml. Otros me han planteado que por qué no se va a la norma internacional, que es que se ponga cuántas calorías por SERV se llama, va a decir por porción consumida, porque consumir un vaso de cerveza no tiene el mismo efecto desde el punto de vista de las calorías que consumir un vaso de whisky, por ejemplo. Y entonces se habla de SERV en el sentido que se homologa a 98 calorías por SERV determinado cuál es el parámetro internacional, que son, por aquí lo había anotado, son 330 en cerveza, 140 en vino y 50 ml en el caso de las bebidas de mayor graduación alcohólica. A mí me preocupa al final el que podamos sancionar a pequeños productores en función de una variable que les determinaría tener que mandar a hacer cada año una etiqueta distinta en función de la graduación alcohólica que obtiene ese vino, entendiendo que son producciones propias. Ellos no compran vinos ajenos y por lo tanto no pueden comprar para nivelar en el fondo el nivel de grado alcohólico año a año. Son cosas chicas pero que al final pueden provocar, ¿no es cierto?, un daño a miles de pequeños productores que hoy día están en un proceso de transición a embotellar y a elaborar para mejorar y no tener que exponerse a que les paguen 150 pesos por el kilo de uva cada año. Por otro lado, también, y doña Carolina me respondía un poco a la otra inquietud que yo tenía, ¿cuál es en el transitorio? Se habla, ¿no es cierto?, de los periodos de implementación. Ahí hay un tema que yo quería saber cuál es el nivel de adaptación que tenemos que tener respecto de la cantidad de incluso vinos que se importan desde otros países del mundo. Desde el punto de vista de cuál es el periodo lógico de adaptación. Yo no estoy diciendo que esto se dilate, creo que si pudiéramos hacerlo instantáneamente yo estaría muy a favor. No quiero que se malinterprete desde ese punto de vista, sino que cuál es el periodo real de adaptación
para poder adecuar ese transitorio a medidas razonables. Y un último caso, me contactaron también cerveceros artesanales, que también hay muchos con motivo de este proyecto, en que me hablaban de que la cerveza en general es el único artículo que de alguna manera se somete a esta ley que se vende con cajas directamente expuestas en la góndola, me dijeron. Porque las botellas de vino están expuestas, las botellas de otras bebidas mayores, el pisco, se pone todo con botellas. En el caso de la cerveza se exponen las cajas y me hablaban que para ellos es tremendamente perjudicial, siendo más encima la bebida que tiene menos alcohol, que sus cajas, como se exponen en la góndola, tienen una relación de porte referido, ¿no es cierto?, al porte de la caja, que a juicio de ellos es demasiado grande y perjudica, ¿no es cierto?, su imagen. Son todas cosas chicas, pero que me parece que son importantes dejarlas consignadas. No sé si es mejor muchas veces dejar, y es una eterna discusión nuestra, si dejar estas cosas a la ley o si dejar esto a un reglamento. Yo entiendo los argumentos en el sentido de que muchas veces es más fácil modificar el reglamento para adecuar un proceso en el tiempo que modificar una ley. Sin embargo, también el hecho de que quede un reglamento queda sujeto también a un juicio de bastante arbitrariedad. Recordemos que este proyecto inicialmente, a idea de algunos, querían poner calaveras en las etiquetas frontales de los vinos chilenos. Ese era un poco, había gente bastante extrema en esto. Creo que llegamos a un muy buen acuerdo, pero ahí tengo una duda si tiene que quedar por reglamento o tiene que quedar bajo lo demás, el articulado. Yo me siento profundamente orgulloso de quienes formábamos parte de esta comisión el año que aprobamos este proyecto. Recuerdo al diputado Urrutia, a la diputada Sepúlveda, me parece que somos los tres que hemos sobrevivido, pero me siento profundamente orgulloso que en todo el trabajo técnico que hicimos, particularmente el artículo 1, 2, se haya privilegiado lo que nosotros hicimos como trabajo y no haya sufrido modificaciones en el Senado, lo que habla también del trabajo de nuestras secretarias de comisión de la época, también de los actuales funcionarios de la Cámara de Diputados, en orden a que hicimos un muy buen proyecto que obviamente fue modificado también conforme a cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto?, pero que es un proyecto muy necesario y me gustaría que pudiésemos, así como decía la diputada Sepúlveda, por convidar a algunos productores de vino pequeños en razón de este tema de las calorías por 100 ml, salvo que el Ejecutivo esté abierto a que podamos hacer una media en ese sentido para evitar sanciones injustas a pequeños productores, y el tema de los cerveceros artesanales, que también sí que vamos a abrir un periodo de audiencia, aunque yo creo que son cosas muy menores, no sé si da como para armar sesiones y sesiones, y a mí me gustaría que este proyecto, si lleva tanto tiempo, pudiéramos implementarlo a la brevedad para beneficio de la salud de nuestra gente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Don Pablo Norambuena, si puede responder alguna de las inquietudes. Diputada Sepúlveda, presidente. Diputada Alejandra Sepúlveda, y después le damos la palabra a nuestro invitado. Ya, muy bien. A mí primero decir que me llamaron agricultores que están viendo la sesión. Entonces, solicitar, presidente, la posibilidad de que puedan venir agricultores de uva país del Valle de Colchagua. Ahí está José Luis Reyes y Nelson Barros, para que puedan ser invitados, ¿no es cierto?, a la comisión, y si nos pueden enviar, ¿no es cierto?, las modificaciones por correo electrónico, o perdón, por WhatsApp, a lo mejor, señora María Teresa, para enviarlas también, ¿no es cierto?, las modificaciones. Y decir que a mí también me complica un poco el reglamento. Los reglamentos no han tenido muy buena experiencia en este Congreso, y que la verdad es que nos gustaría que la mayor cantidad de precisiones quedara en el proyecto, en la ley, porque incluso tenemos un estudio de lo que tiene que ver con la evaluación de los reglamentos, un estudio que hace un departamento de la Cámara de Diputados, y los reglamentos dejan bastante que desear en su tramitación, en el espíritu del proyecto, y este es un tema muy, muy delicado, presidente. Muchas gracias. Diputada, bueno, todos los parlamentarios hagan llegar sus invitados para poder citarlos con debida antelación, y por desde WhatsApp, luego, por favor.
Y desde luego todos los comparados y las minutas, si no se han enviado, se van a enviar a los correos de todos los parlamentarios y parlamentarias. Don Pablo Norambuena, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Seré breve, solo para entregar algunos antecedentes respecto de cuestiones que se han dicho en las últimas intervenciones. Lo primero que quiero decir es que también desde el punto de vista técnico, esto que es el que yo represento, mi punto de vista eminentemente técnico y de salud, digamos, también valoramos mucho el proyecto, ¿sí? De hecho, solo como antecedente, el texto de este proyecto, justamente en principio los primeros articulados, están en línea de lo que la OMS y la OPS han recomendado para desarrollar en países del mundo en los últimos 2 o 3 años, ¿sí? O sea, efectivamente es un texto que es valioso y es valorado por muchas personas dentro y fuera de Chile, ¿no? Eso quisiera decirlo porque no lo dije antes. Y respecto de algunas de las consideraciones, es importante nomás aclarar que este es un proyecto que no intenta regular la producción de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Tampoco intenta regular la venta de alcohol, ¿sí? Ni los días de venta, ni los horarios de venta, ni tampoco fijar precios, por ejemplo, que son todas otras modalidades que efectivamente los países pueden tomar eventualmente, pero se trata de otro tipo de asuntos, ¿no? A través de los impuestos y de los precios, por ejemplo, se puede gravar más fuertemente a licores más fuertes, que de hecho es como en Chile está, ¿no? O sea, los licores de graduación de 40 grados o 30 grados tienen impuestos más altos que los vinos en Chile. Y es la línea correcta y la línea que además siguen otros países del mundo, ¿no? Lo mismo las experiencias que indican, por ejemplo, la prohibición de venta de alcohol en determinados horarios o en determinados días, ¿no? Todas esas son medidas que van en la línea de la disponibilidad física o de los impuestos, pero en este caso se trata simplemente de regular la publicidad de bebidas alcohólicas. Tampoco es restringirla ni prohibirla, sino que simplemente regular cómo se dan, ¿ya? Hoy no tenemos regulaciones, por ejemplo, de horario, ¿ya? Es interesante, esto es una anécdota, pero hace un tiempo me llamaron de una radio y yo pensé que era para dar una entrevista, pero era para preguntarme a qué hora podían dar un anuncio de whisky. Y me sorprendió la pregunta y averigüé, y la verdad es que podían haberlo dado a las 12 del día, daba lo mismo, a las 2 de la tarde, a las 5, daba lo mismo, porque no hay una regulación para eso. Por ejemplo, ¿no? O sea, en este caso el proyecto intenta regular este tipo de asuntos que son muy gruesos, ¿ya? Tal como está regulado, por ejemplo, el tabaco, y así generó también una discusión en relación con la industria tabacalera, digamos, y una balanza entre los costos para la salud y los beneficios económicos de los países, como es justo dar, entre paréntesis, ¿no? También, tal como se dio cuando en Chile se discutió la ley, la publicidad de alimentos, ¿sí? Que fue una discusión también muy larga, y más o menos con los mismos argumentos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos un balance entre los costos para la salud de algunos de nuestros productos y los beneficios económicos y la participación también en la vida cultural de los países que estos tienen, ¿ya? Que no podemos desconocer? Ese balance tiene que ser hecho, pero hoy la situación es que hay un desbalance, o sea, hoy no hay regulación de la publicidad de alcohol, ¿ya? Entonces, no quisiéramos correr la balanza para el otro lado, digamos, y generar prohibición del alcohol, sino que simplemente queremos instalar ciertas regulaciones que van en la línea de lo que otros países también han instalado y otros países que también tienen industria vitivinícola, ¿ya? Y lo último es que, a propósito de qué es lo dañino acá, no quisiera ponerme demasiado técnico, pero en realidad el daño del alcohol lo produce el etanol, ¿sí? Y el etanol está presente en todas las bebidas alcohólicas, solo que en algunas más y en otras menos. Pero lo que quiero decir en el fondo es que una lata de cerveza de 330 ml contiene la misma cantidad de alcohol que una copa de vino de 120, es un poco lo que señalaba el diputado Ramón Barros, ¿no? Y la misma cantidad de alcohol que un corto de licor de 40. De manera que una lata de cerveza provocaría los mismos daños que un corto de licor, ¿ya? Claro, si yo me tomo un vaso lleno de pisco en comparación con un vaso lleno de cerveza, el vaso lleno de pisco me va a producir más daños, pero quiero decir, las maneras en que tomamos en general se asocian, se pueden vincular potencialmente a daños, ¿ya? Pero bueno, ese sería mi comentario, y le agradezco, señor presidente, la oportunidad de hacer esta intervención. Muy bien, muchas gracias, don Pablo Norambuena, del Ministerio de Salud.
solamente precisar que estamos en un tercer trámite constitucional. Este proyecto fue aprobado en la Cámara, después pasó al Senado, volvió del Senado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y nosotros estamos abocados a analizar las modificaciones que ha introducido el Senado y sobre eso nos vamos a pronunciar en su momento. Le ofrezco la palabra a don Jaime González para ir cerrando esta sesión. Presidente, agradecer sin duda la invitación. Esperamos, como también dijo el diputado Barro, se pueda recibir a quien ustedes estimen pertinente durante las próximas sesiones y ojalá pueda ir avanzando con el texto del proyecto, porque el interés del Ejecutivo sin duda es mejorar y actualizar ciertos asuntos para que se pueda generar una comisión mixta que pueda revisar aquellos aspectos que sin duda vale la pena actualizar, sobre todo por la data de los proyectos originales, pero son en general cuestiones muy menores. Eso es, presidente. Son las que usted mencionó, cambiar Ministerio de Salud por Autoridad Sanitaria y los otros aspectos más bien formales que usted planteó. Muy bien, señoras y señores parlamentarios, la secretaria entonces para hacerle llegar las invitaciones para la próxima sesión y poder seguir discutiendo este tema que lleva bastantes años en el Congreso y que es necesario actualizar según los tiempos que corren. Ofrezco la palabra, si no hay más intervenciones, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.